Hoy en Lengua Larga. En el rincón más oscuro de la cocina se instaló la herramienta de mayor modernidad que había entrado a la casa de la famosa Beba de Gilberto. Y ese instrumento era una estufa de gas. Y junto a la estufa de gas pusieron una lata de manteca de cerdo y de esa lata iban cucharadas directo a las cacerolas y ollas donde se preparaba la comida. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Me da mucho gusto saludarlos y voy a ir directamente a los mensajes. Tengo un mensaje de Reina que dice: escuchando este episodio, me remonté, el episodio al que se refiere ella, ahorita les digo, me remontó a la infancia. Lloré tanto al acordarme de que mi abuela materna tenía una estufa grande y amarilla. Se refiere al episodio ¿de cuál era? Ahorita no van a decir. Pero ella no nos cocinaba, era de carácter duro y la recuerdo con mucho cariño aún así. Sin embargo, mi abuela paterna era un gran amor cuando llegaba a la escuela porque nos cuidaba y nos hacía sopa de codito solo para mí. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cómo quisiera regresar el tiempo a abrazar a mi abuela paterna, decirle que la amo después de 11 años? Gracias a Reina, que dice que le dio una gran madre a través de su abuela. Y esos momentos de sentimiento, de nostalgia, son los que yo agradezco que me expresen, porque es algo que nos conecta a todos los seres humanos. Las historias que hemos vivido siempre generan chispas de conexión, ¿sí? Entonces, gracias a Reina. Gracias a Alejandra Bonilla. Amo tu podcast. Se me hace eterna la espera para el próximo. Este año lo descubrí y me declaré lengua larga. Muchas gracias, Alejandra Bonilla. Marisela Holguín. Me encanta escuchar tus historias. Me trae muchos recuerdos. Saludos con cariño. Y dice: buenas tardes. No había caído... A ver, ¿qué pasó? No había caído en cuenta... Esto lo tengo aquí en el celular. Déjenme, lo leo. Porque los voy viendo y los paso al celular para tener control de todos y que no se me vaya ninguno a la hora de que los voy a mencionar. No había caído en cuenta, dice Ángel de Hermosillo, que los sartenes tienen rango, porque mi esposa acomoda los más importantes arriba y luego acomoda los demás abajo en la cocina y lo hace de manera inconsciente sin verlo. Yo soy por el estilo respecto al café. Me encanta el café, tengo 6 cafeteras y la que prefiero es un azul de peltre. Siempre tenemos trastes favoritos en la cocina. Inconscientemente los tenemos y cuando escucharon la historia yo sé que muchos se identificaron con esos favoritismos y esos niveles jerárquicos que hay en la cocina. Ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Era el rincón, y volteo los ojos hacia arriba porque me estoy acordando de ese rincón más oscuro de la cocina, donde llegó a instalarse el artefacto de mayor modernidad que había entrado a esa casa. Era la casa de la famosa Beba de Gilberto. La Beba de Gilberto es un personaje de la capital del mundo y que seguramente se replica en muchas otras comunidades. Y quizá hay una Beba de Gilberto donde usted vive. Y ella tenía solamente una hornilla. Y por muchos años cocinó, hirvió agua, calentó las tortillas, teniendo que atizar y teniendo que cuidar que hubiera brasa permanente, porque se llegaba el viejo y quería algo caliente, doradito, tenían que estar las brasas listas para tirar la tortilla en el comal o para poner la olla a los frijoles. Pero llegó el momento en que tenía que entrar la modernidad a la casa. Y entró en forma de estufa. Y la estufa, aquí hay algo muy interesante, no se instaló dentro de la cocina. Porque era así como, ¿pero por qué vas a venir a quitarle el espacio a la hornilla? ¿Por qué vas a venir a quitarle el espacio a la mesa? La pusieron en la entrada de la cocina. Había un recoveco, como una esquina
que fue producto de una mala construcción, como que a la hora de unir una pared con la otra, ahí se hizo un desbarajuste y quedó como un rinconcito y ahí metieron la estufa y ahí la pusieron junto al tambo de gas. Y a un lado de la estufa había una lata de manteca. Lata de manteca, dícese, de una lata rectangular de aluminio que mide más o menos 1 metro de alto y tiene bastante manteca. Y de ahí había siempre una cuchara. Con esa cuchara agarraban la manteca, se la echaban a la cacerola que estaba sobre la estufa y empezaban a guisar, ¿sí? Pero ¿quién era la beba de Gilberto? La beba de Gilberto era mi nana de cariño. No teníamos conexión de sangre, pero nos teníamos mucho cariño. O sea, yo todavía la sigo recordando como en esta ocasión. La beba Gilberto era la mujer pecadora del pueblo, pero que le daba de comer a todo mundo y abrazaba a los que eran rezagados o ignorados o criticados por la sociedad, enfermos, homosexuales, gente que como ella no estaba unida a través del santo sacramento del matrimonio y por eso era pecadora. Es decir, a pesar de que juntaba gente en su casa para darle de comer, aquellos que llegaban en el camión después de un viaje de Hermosillo, llegaban sin dinero por ir al doctor y se bajaban con hambre ahí enfrente de su casa, ella los acogía, les daba comida, les daba tortilla, les daba café y siempre tenía algo que ofrecer a pesar de no tener muchos recursos, ¿sí? Y por eso era un personaje dentro del pueblo. Había una persona a la que le tengo mucho cariño detrás de mi casa, Manuel, que tenía un problema de enfermedad en la piel y para muchas personas era desagradable o era criticable el verlo caminar en la calle. Y la única persona, la primera que empezó a darle cabida en su casa con la comida, fue la beba de Gilberto. Bueno, habiendo hecho este paréntesis para que ubicar a este personaje entrañable en mi corazón, así fue como llegó la estufa. Y la estufa fue algo que empezó a jalar más la atención de la gente, ¿sí? Porque la beba empezó a cocinar en la hornilla y en la estufa. Entonces tenía su olla de caldo en la hornilla y en la estufa tenía su olla de frijoles. Y se dividía en dos partes para estar cocinando ahora mayores cantidades, para estar cocinando en dos lugares a la vez. Y siempre lo hacía con unas bocinotas enormes. De esos estéreos que cuando empezaron a llegar los estéreos que le cabían 6 CDs, ¿no? Aquí en México todavía no llegaban, pero sus hijos trabajaban en otro lado, entonces de una segunda en el otro lado le mandaron un mueble que debió haber medido como 2 metros de alto el estéreo. Sí, casi 2 metros de alto. Unas bocinas que sacaba al frente de su casa y ponía, yo me acuerdo mucho, ponía cruz de madera. O sea, tengo tan fresca la memoria y a todo volumen ella cocinaba y alegraba las tardes, mañanas, noches, días de quien se cruzara por esa calle. Yo no fui la excepción y es a lo que quiero llegar. Mi nana Beba tenía una particularidad, ¿sí? Una mañana cualquiera, bueno, no era una mañana cualquiera porque para mí esas mañanas eran muy especiales. Mi mamá en un plato de peltre que todavía existe en mi casa, es un platito de peltre semihondo que tiene unas flores amarillas pintadas sobre un fondo blanco, bien despostillado el platito, ponía 2 huevos y me decía, ahora sí, vete con tu nana Beba, 7:30 de la mañana, y me iba caminando de mi casa que estaba enseguida bajando una cuestecita pequeña con el platito, imagínense, niño de 5 o 6 años, caminando patulecamente con mi platito de peltre y 2 huevos arriba a la casa de mi nana Beba. Nunca se me cayeron, si están esperando que se me caigan los huevos, no, nunca se me cayeron los huevos, jamás. Porque lo que venía era muy importante, yo no era tonto, o sea, sabía que tenía que cuidar muy bien los blanquillos porque al llegar iba a suceder una de mis preparaciones favoritas de huevos. En episodios anteriores les platiqué que una de ellas eran los huevos de la chata, que hacía huevos con tortillitas, ¿sí? Así tortillitas de maíz guisadas y luego le ponía cebollita verde. Pero mi nana Beba hacía una preparación con huevos sin nada, sin jamón, sin manchacas, sin tortillas. Y eso para mi mamá era algo imposible de creer. Que yo me pudiera comer unos blanquillos revueltos en el sartén, porque
No me gustaban los huevos a excepción de que tuvieran un agregado que los opacara o que salieran bien amarillos. Al grado de que mi mamá a veces le ponía yemas extras a los huevos para que se vieran amarillos y me los pudiera comer porque me daba cierto escozor ver la clara blanca ahí revuelta, ¿no? Cuando llegaba, una disculpa porque van a venir una serie de palabras altisonantes en este momento que son citas célebres de mi nana Beba. Cuando llegaba, tocaba la puerta, porque mi mamá decía, a pesar de que la puerta de tu nana Beba siempre está abierta, siempre estaba abierta. Yo creo que nunca tuvo puerta esa casa, porque yo nunca la vi, siempre estuvo abierta. Dormían con la puerta abierta, obviamente, para que corriera el aire. Y estaban todo el día con la puerta abierta. Tocaba ahí a un ladito, el marco de la puerta, que es de lo que me acuerdo. Y me decía, ¡ya llegaste, hijo de la chingada! En las primeras ocasiones, yo decía, ay, pues, ¿y qué? Pásele la cosa más hermosa que la verga, me decía. En mi casa, jamás, y yo quiero que ustedes no me han escuchado decir tantas malas palabras, creo que un pendejo he dicho solamente en uno de los episodios de los podcasts, pero no decimos tantas malas palabras, no somos asustones, yo disfrutaba mucho, mi nana Beba, decir malas palabras porque tenía un sazón para decir las malas palabras y las sabía colocar en los momentos precisos cuando quería otorgar cariño. La manera de dar cariño de mi nana Beba era a través, 1, de la comida y 2, de las malas palabras. Les voy a decir, por ejemplo, cuál era su oración, que ya una vez que mi nana Beba estuvo muy enferma de diabetes, quedó ciega, y ella no se daba cuenta cuando había gente o no frente a ella, entonces rezaba, y en voz alta decía, te quiero pedir, Señor, tú que eres el único hombre que tiene los huevos bien puestos, que me ayudes, por favor, con esta enfermedad. Y lo hacía con una fe tremenda, que yo estoy seguro que esa fe era motivo de respeto ante la forma que ella sabía, la única forma que sabía de comunicarse, ¿sí? Y lo hacía con un fervor y una fe, y con esa misma fe y fervor transformada en amor se dirigía hacia mí cuando llegaba, y me abrazaba, me daba un beso, antes agarraba los huevos para no tirarlos, y se iba a esa estufa, ¿sí? Se iba a esa estufa que para ella era un utensilio fino y elegante, siempre lo tenía cubierto de papel aluminio para que no se mojara, no se ensuciara, no se manchara con el chile colorado, con la grasa. Y mientras estaba haciendo los huevos, pues decía una sarta más de malas palabras, ¿no? Y yo me acuerdo que me sentaba en la mesa esperando y la veía desde la mesa del comedor como decía mil y una cosas. No, y es que estás más hermoso que la chingada, y yo te adoro, mijito. Y mientras estaba guisando los huevos. Los huevos los guisaba con manteca. Y yo digo que ese era como el secreto para que me pudiera zampar el plato lleno de huevos. Bueno, con 2 huevos que para tener 5 años, comer esos huevos con sus frijoles y sus tortillas de harina, pues era bastante, ¿sí? Cuando eso sucedía, mi mamá, cuando yo llegaba a la casa y llegaba con el plato limpio y veía a mamá lo que había sucedido, me decía, pero ¿cómo le hace tu nana Beba para que te coma los huevos? Yo ahora, ya de adulto, yo creo que era todo el escenario y toda la experiencia que traía consigo ir a comer huevos con mi nana Beba. Número 1, porque no iba a diario. Porque mi mamá decía, hay que ser prudente, no tienes que estar molestando a tu nana Beba porque aparte gasta gas cuando te hace los huevos. Entonces, 2 veces a la semana. Yo esperaba con ansias esas 2 veces a la semana para ir con mi platito con huevos para que me hiciera los huevos. A partir de ahí, pues, cuando uno tiene que esperar algo, generalmente crea una expectativa y genera una emoción. Número 2, la experiencia estaba aderezada con una sarta de palabras que no se escuchaban en mi casa, dichas con maestría y con mucho amor en su interior, ¿sí? Es muy difícil, es muy diferente a que te griten, bájale la velocidad, hijo de la a que te digan, qué hermoso, más hermoso que la chingada. Es muy diferente. Y además, los huevos estaban guisados con manteca. Durante muchos años, fíjense que los huevos representaron una moneda, ¿sí? O sea, no solamente el chocolate o la canela u otros ingredientes han sido monedas. En la capital del mundo, en San Pedro de la Cueva, búsquenlo en Google, y en otros lugares de México, los huevos han sido o fueron monedas en muchas ocasiones. Imagínense este escenario. Un pueblo en los que hay casas con gallina, casas con cerdos, casas que tienen su milpa ahí o lejos, pero generalmente quienes tenían huevos no tenían, pues, milpas,
¿sí? Quizá no tenían milpa o quizá no tenían acceso a carne. Entonces, la manera de usar los huevos como moneda era, ok, te compro 1 kilo de carne con 12 huevos. 2 blanquillos, fíjense bien, 2 huevos valían lo mismo que 250 gramos de azúcar. Es decir, para comprar 1 kilo de azúcar se necesitaban 2, 4, 6, 8. Nótese que en mi juventud gané el premio estatal de matemáticas. 8 huevos. Con 8 huevos se compraban 1 kilo de azúcar. Y no había persona que comprara huevos porque no había dinero para comprar huevos y porque no los vendían los huevos. O sea, no, en las tiendas no vendían huevos. La única manera de conseguir huevos era teniendo gallinas o intercambiándolos por otra cosa. Sin embargo, ahora con una facilidad, se tiran los huevos a la basura. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La! Hace algunos meses tuve la oportunidad de cocinar para empresarios de alta gama. Imagínense dueños de campos agrícolas, dueños de hectáreas y más hectáreas que producen pepinos que no se venden en México, calabazas que no se venden en México, sandías sin semilla con aroma bombón y perfume de lavanda que no se venden en México. Son cosas extrañas que hacen dentro de la agricultura y jamás las probamos aquí en Sonora. Entonces, estos empresarios fueron a un desayuno y me tocó cocinarles. Y cuando llegué me dijeron, a estas personas, yo ya sabía quiénes eran porque me habían dicho, vas a cocinar a estas personas, les vas a cocinar con sobras de comida. Y yo dije, ok. Y me dicen con sobras, así entre comillas, ¿no? Dando señal con los dedos, sobras. ¿Ok? Y cuando llegué, había carteras de huevo que tenían unos huevos y otros no. Es decir, una cartera de 30 blanquillos, nada más tenía 4 blanquillos. Y estaban apiladas, una así, una encima de la otra, a pesar de que no estaban llenas de huevos. Y aparte había unas latas que ya estaban caducadas de hacía 2 años. Y me dijeron, ¿y esas latas vas a usar? Y yo dije, órale. Y de repente llegaron con huevos, así, carteras llenas de huevo. Y dije, ¿pero por qué esas carteras están llenas de huevo y estas carteras no están llenas de huevo? Esas carteras, dice, en los supermercados las tiraron a la basura, ¿sí? Y nosotros escogimos los huevos. Hay manera de escoger que un huevo esté bueno o no, ¿sí? Y escogimos los huevos que nos parecieron buenos y los trajimos para acá. Y esos otros huevos que están en las carteras donde están repletas, que parecían nuevas, pues no cumplieron con el tamaño, ¿sí? O sea, la gallina no se esforzó lo suficiente para dar un huevo de tal tamaño que sea aceptado por Walmart. Entonces, pues esos huevos se van a la basura. Y esos huevos los rescatamos nosotros y esos huevos vas a cocinar hoy para darles de comer a estos empresarios. En México, ¿sí? En México, chequen. Se tiran al año 1.3 millones de toneladas de huevo. O sea, ¿a qué voy con esto? Si ustedes tienen la posibilidad de vivir la experiencia como la que yo tuve de vivir con mi nana Beba, de disfrutar unos blanquillos y comerlos y saborearlos, ahora los invito a que lo hagan con mayor fervor al darse cuenta de que hay muchos huevos que se tiran, y con eso los invito a que no tiren huevos. O sea, y no solamente se tiran huevos, se tiran tomates porque no cumplen con un estándar, se tiran pepinos porque no fueron del tamaño, del grosor, se tiran brócolis porque no salieron tan verdes, se tiran uvas porque no se hincharon del tamaño que querían, y es porque no se cumple con un estándar. Cuando vayan al supermercado, ¿sí? En lugar de escoger las zanahorias más grandes, agarren cualquier tipo de zanahoria, la chiquita, las medianas, las grandes, todas saben igual, todas van a formar 1 kilo. 2 o 3 o 5 o 10 zanahorias van a formar 1 kilo, y los huevos son iguales, ¿sí? Entonces, hay que ser más consciente de todo esto a la hora de que tiramos o no la comida, o a la hora de que escogemos la comida. Échale queso. ¡Lengua larga! ¡La! ¿Qué tenían los huevos de mi nana Beba? Les voy a decir, yo los he tratado de replicar, lo he logrado. Yo no tengo la lata de manteca a un lado de la cocina. Quisiera a veces, sobre todo cuando hizo frijoles, y que ella con una maestría y casi con los ojos cerrados agarraba la cuchara de manteca y la ponía en un sartén y de ahí la pasaba ya derretida encima de los frijoles y hervían y reborboteaban. Quisiera tener esa magia, ¿no? Porque le da mucho sabor a la comida, la manteca de cerdo. Cuando hagan tocino, ¿sí? La manteca que queda del tocino, guárdenla,
Fue lo que yo hice para replicar los huevos porque aparte la manteca de cerdo de hace años no estaba tan clarificada como la manteca de cerdo de estas épocas. Si ustedes compran manteca de cerdo, se va a ver blanca. Pero si ustedes hacen chicharrones para obtener la manteca, jamás va a salir blanca la manteca. O sea, no hay poder humano que haga que de un chicharrón, que así se obtiene la manteca hirviendo la grasa del animal que sea, va a salir blanca. Si ustedes hierven carne con grasita, la manteca va a salir cafecita con restos ahí de los famosos asientos que llamamos. Y eso era lo que tenía la lata de manteca que tenía mi nana Beba. Entonces dije yo, bueno, si los huevos no me salieron bien con la manteca de cerdo blancuzca, pues ¿qué me está faltando? Aparte del talento de mi nana. Pues lo voy a hacer con la manteca del tocino porque es la que más se parece, o apenas que hagan chicharrones, a la manteca que usaba mi nana Beba, porque tenía así como trocitos de carnita, asiento, unas cositas a café, parecía como que estaba entreverada así los restos en la manteca, ¿no? Que en muchos lugares del centro-sur del país se sigue usando esa grasa, pero aquí, como somos muy comodinos, pues vamos y compramos en el supermercado donde ya está la manteca ya clarificada y cumple con un estándar para que lo pueda vender Walmart al costo que la da. Pero si vamos quizá a un mercado, la vamos a encontrar tal cual era natural. Bueno, bien caliente la manteca, en un sartén de peltre, aventaba los 2 huevos sin revolverlos, así como si fueran a ser estrellados, y cuando se erizaba la parte de la orilla de la clara, ya ven que se levanta y se empieza a dorar, ahí aplastaba la yema, los revolvía, inmediatamente los echaba sobre el plato y les agregaba sal. Cuando descubrí que los huevos del IHOP, ¿sí?, que a mí me parecen una de las preparaciones más cercanas a lo que te enseñan en la escuela, ¿eh? Van a decir, el IHOP. Sí, los huevos del IHOP, que por cierto, y no es comercial, pero los IHOP en México sí usa huevos. No usa, como en Estados Unidos, polvito con agua o claras en galones. No, sí usan huevos, ¿sí?, en México. Y tienen una maestría para hacerlos. Un huevo perfecto debe quedar con una capita sólida por fuera, así como gelatinosita, y por dentro debe quedar húmedo. Si ustedes son de los que comen huevos como la carne, así como guarache, así ya todos tostaditos, no lo van a lograr disfrutar tanto como se disfruta un huevo húmedo. Mi nana Beba, no sé quién enseñó, no sé si fue una cuestión de instinto, pero así los hacía, ¿sí? Echaba el huevo, picaba la yema, revolvía, 2, 3 revueltas y al plato. Y los huevos quedaban húmedos, iguales como los del IHOP. Hagan, por favor, los huevos. No tiren la comida. Aprovechen y guárdenlos en el refrigerador, que duran más tiempo. Aprovechen ya sean los huevos, las zanahorias, todo lo que tengan en el refrigerador y bajemos esta estadística. No pueden ser que se sigan tirando. Este desayuno que les platiqué lo hice en el Banco de Alimentos de Hermosillo. Esa cifra que les doy es una cifra del Banco de Alimentos de Hermosillo. No puede ser que estemos tirando 1.3 millones de toneladas de huevo al año. Así que todos podemos aportar desde nuestra trinchera comprando solamente lo que ocupamos, los huevos que ocupamos, para que no se nos echen a perder, si es que tenemos la capacidad de hacer eso. Y si tienen la capacidad de comprar cosas de más, pues siéntanse aún más bendecidos. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!